Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con el programa establecido para la jornada de hoy de esta escuela. Lo primero, deciros que me hace muchísima ilusión poder estar hoy aquí, en esta primera escuela de verano laboralista Anita Sirgo, y me hace una especial ilusión porque nos sirve también para reconocer la figura de una mujer que podemos decir que prácticamente a lo largo de sus 94 años de vida estuvo comprometida con la clase obrera de este país, con sus reivindicaciones y también con sus luchas, que no fueron pocas. Una mujer, ya se ha dicho mucho también aquí a lo largo de la presentación, una mujer muy activa y firme en sus principios y un referente en la lucha antifranquista, en la defensa de la libertad y en la defensa de la democracia, porque ella sabía bien que sin libertad no había derechos. Anita Sirgo fue de esas mujeres que estuvo siempre en primera fila y que se ha tardado mucho en visibilizar. Ella y las mujeres de su época, y mucho más se ha tardado en reconocer su trabajo y su aportación a la historia desde la dignidad, porque le tocó vivir en una época donde las mujeres eran invisibles. Y esta escuela, que lleva su nombre, pues además de ser un magnífico reconocimiento, es una forma también de contribuir a esa visibilización de esta mujer y de esas mujeres que a lo largo de la historia han sido invisibilizadas. El tema con el que hoy empezamos tiene bastante que ver con la lucha de Anita Sirgo, el trabajo decente por el que ella siempre peleó. La Organización Internacional del Trabajo lo define como aquel que se realiza en unas condiciones de libertad, de equidad, de seguridad y de dignidad, donde se protegen los derechos laborales y se proporciona una remuneración adecuada y con protección social. La lucha por un trabajo decente no es solo importante para proteger el bienestar de las personas trabajadoras, sino que es fundamental también para un desarrollo económico sostenible y para reducir la pobreza. Es uno de los objetivos centrales de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, sobre la que también va a girar el propio desarrollo de esta escuela. Y de manera muy breve, porque quien tiene hoy aquí la palabra es el profesor Jaime, pero sí quiero hacer una pequeña reflexión de cómo ha contribuido en el ámbito del diálogo social en estos últimos años a ese trabajo decente, ¿no? para avanzar en este objetivo del trabajo decente. Esta etapa de gobierno progresista, de coalición, ha sido, pues yo diría que muy importante en el desarrollo del diálogo social, y creo que lo hemos de poner de relieve. El diálogo social entre el Gobierno, los agentes sociales ha posibilitado acuerdos de mucha importancia, incluso diría de trascendencia, que han mejorado, por una parte, la calidad y la cantidad del empleo en nuestro país, a través fundamentalmente de la reforma laboral de 2021, ha incrementado de una manera importante el salario mínimo interprofesional, aun sabiendo que sigue siendo un salario de subsistencia y que hay que seguir en esa línea iniciada de incrementos importantes del salario mínimo para que realmente pueda cubrir las necesidades básicas de las personas, pero no podemos dudar que ha supuesto un avance importante. Se ha avanzado también en materia de igualdad y estos avances que se han producido, muy relacionados también con los propios planes de igualdad en el ámbito de las empresas, han contribuido a reducir las brechas que tenemos las mujeres
con relación a los hombres en el mercado de trabajo y, de una manera importante, la brecha salarial. También ha reconocido derechos para las personas LGTBI+, para quienes teletrabajan. Se ha afrontado desde el diálogo social un acuerdo para hacer frente a una situación inédita en nuestro país, como fue la pandemia originada por la COVID-19, con 6 acuerdos sociales por el empleo que fueron dando solución a cada una de las etapas y de las circunstancias que se iban produciendo a lo largo de la crisis pandémica. Estos acuerdos fundamentalmente tenían como objetivo mantener el empleo, y yo creo que se consiguió salvar más de 3,5 millones de puestos de trabajo y más de 500.000 empresas en nuestro país. Por lo tanto, estos acuerdos, este trabajo realizado en torno al diálogo social, pues evidentemente ha servido y ha sido una cuestión muy importante que tenemos que poner en valor. También creo que hemos afrontado una cuestión muy importante. Fuimos pioneros en regular lo que hemos conocido como la Ley Rider, que era la laboralización de las personas que trabajan en las plataformas digitales de reparto, que, bueno, además de conseguir la laboralización de estas personas y, por lo tanto, conseguir que tengan derechos laborales, ha tenido también incidencia en algo que a mí me parece muy importante y muy trascendente, porque vino a cuestionar, vino a desarticular esa teoría de que las plataformas digitales no eran empresas y que, por lo tanto, estaban al margen del derecho laboral. La regulación de los riders vino a recolocar las cosas en su sitio, por lo tanto, son trabajadores y tienen derecho y están amparados, mejor dicho, por el derecho laboral. Después se han producido avances en esta materia. Tenemos la Directiva Europea de Plataformas Digitales, que tenemos que tenerla traspuesta a lo largo del año 2026, que, aunque nosotros tenemos la Ley Rider, tiene una incidencia fundamental, porque la Ley Rider solo protege a las plataformas digitales de reparto. Hay muchas otras plataformas funcionando y, en el momento que transpongamos esta directiva, pues efectivamente tendremos un panorama mucho más amplio de trabajadoras y de trabajadores protegidos. Por lo tanto, creo que el balance que tenemos en materia de diálogo social en esta etapa, pues ha sido efectivo y ha venido a contribuir de una manera decisiva a ese trabajo decente. También quiero hacer referencia con relación a esta cuestión, porque me parece que es muy importante. Los días a primeros de este mes pasado ya, que hoy estamos a 1 de junio, se celebró la 113 Conferencia Internacional de la OIT, donde, bueno, pues en la Comisión de Normas se trataron temas de mucha trascendencia, como el trabajo infantil, la trata, la libertad sindical, pero sí se tomó un acuerdo por votación. No fue un acuerdo en el que todo el mundo estuvo de acuerdo. Hubo, después de 3 días intensos de debate sobre la necesidad de un convenio de la OIT, un convenio más resolución o con resolución, para hacer un convenio que tiene, como siempre, un carácter mundial sobre las plataformas digitales. Sabemos que, efectivamente, los convenios de la OIT luego se tienen que suscribir por cada uno de los Estados, pero nos parece que es un hecho muy importante y muy trascendental que exista un convenio de la OIT sobre esta materia, porque en el mundo ya hay 180 millones de personas trabajadoras que realizan su trabajo a través de las plataformas digitales. Por lo tanto, si queremos avanzar hacia un trabajo decente, tenemos que avanzar también en estos espacios de laboralidad que, como decía anteriormente, pretenden quedarse al margen del derecho de trabajo.
Reducir el tiempo de trabajo, reducir la jornada laboral, es una forma también de contribuir al trabajo decente. Es necesario para hacer frente a los cambios sociales y a los cambios económicos que se están produciendo en nuestra sociedad, y es necesario para un reparto justo de la riqueza en un momento en el que el crecimiento económico es importante, que se está aumentando de una manera también considerable la productividad por hora trabajada y que las empresas están de manera continuada en récord de beneficios. Y la riqueza hay que repartirla si realmente queremos tener no solo un trabajo decente, sino un mundo justo y una sociedad justa. Por lo tanto, la forma de repartir la riqueza, la clave fundamental está en la negociación colectiva, está en el convenio colectivo, está en los incrementos de los salarios, pero también está en la reducción del tiempo de trabajo. En estos momentos sabéis que hay un acuerdo entre Gobierno y sindicatos que está en trámite parlamentario, con ciertas dificultades para que esto vea la luz, pero yo creo que en estos momentos sus señorías tienen la responsabilidad de atender a las necesidades sociales y ahora mismo todos sabemos que es una reivindicación amplia el tema de la necesidad de aprovechar esta circunstancia, esta coyuntura. Es el momento para abordar una reducción legal de la jornada de trabajo. Dicho todo esto, en realidad estamos hoy aquí en esta primera mesa tras la inauguración para escuchar al profesor, al catedrático de Derecho de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Vigo, Jaime Cabezas Pereiro, que es el encargado de la lección inaugural de este concepto del derecho del trabajo decente. Jaime es autor y coautor de un buen número de libros que tienen como eje común las relaciones laborales y las políticas de protección social. Así también podréis encontrar un sinfín de artículos publicados en distintas revistas como Aranzadi Social, Temas Laborales, Revista Española de Derecho del Trabajo, la Tribuna Social o la Revista de Relaciones Laborales de Trabajo y, por supuesto, ha participado en cientos de cursos, seminarios y conferencias sobre temas diversos de derecho del trabajo, de la seguridad social y de política social comunitaria. Hoy tenemos la suerte de contar con su presencia en esta primera escuela, Anita Sirgo, para hablarnos sobre el primer tema sobre el tema que tenemos, que va a girar, sobre la que va a girar esta propia conjunto de la escuela, que es el trabajo decente. Muchas gracias, Jaime, por tu colaboración con este proyecto, con este interesante proyecto, y también he de decir, porque siempre que desde el sindicato, que desde Comisiones Obreras hemos necesitado tu presencia y tu participación, siempre hemos contado contigo, y eso también es de agradecer, sobre todo en las personas que estáis terriblemente atareadas, que tenéis muchísimos compromisos y, sin embargo, pues nunca nos habéis fallado. Muchas gracias, Jaime, y tenemos pues una hora por delante para abordar esta cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias, Maricruz. Me vais a permitir que abra mi intervención con este pequeño capítulo de agradecimientos. En primer lugar, a la organización, y lo voy a identificar, si se me permite, en José Manuel Zapico, por supuesto, secretario de Comisiones Obreras de Asturias, y en Alba García Torres, directora académica de este curso, por el tratamiento tan cariñoso que me habéis dado. Y bueno, lamentablemente no soy Antonio Bailos, que es quien tenía que estar hoy aquí, y eso es algo que vais a perder comparativamente, pero intentaré suplirlo de la mejor forma posible. Muchas gracias al sindicato, ¿no? Yo os digo muchas veces,
en esta especie de equilibrio institucional que mantenemos los académicos entre el sindicalismo más representativo, que sin embargo Comisiones Obreras ha sido para muchos y para muchas de nosotras la auténtica escuela de democracia en este país, ¿no? Y está muy bien que una institución como Comisiones Obreras tenga una complicidad con una universidad como la de Oviedo para organizar este curso y al mismo tiempo para ensalzar la figura de Anita Sirgo, a quien no conocía, pero que de lo poco que he podido leer hasta hoy, pues me ha quedado una semblanza de una mujer luchadora, incansablemente luchadora. Siempre digo que la diferencia entre Galicia y Asturias es que Galicia cayó inmediatamente y lo único que sufrió fue una represión feroz. Aquí hubo represión, pero antes hubo resistencia, ¿no? Para nosotros los gallegos prácticamente hubo solo rendición. Y en particular me alegra estar debajo del retrato del padre Feijóo, de Benito Feijóo, porque es un símbolo más de la unión perenne entre Galicia y Asturias, ¿no? Por lo tanto, mi gratitud se extiende a la Universidad de Oviedo y a un Departamento de Derecho del Trabajo con el que me unen tantas circunstancias de amistad como me unen con cada uno y cada una de vosotros y de vosotras. Dicho lo cual, la verdad es que me llama la atención que empecemos el curso de verano con una conformación conceptual acerca del trabajo decente. Me llama la atención, al mismo tiempo es un reto, ¿no? Es un reto porque parece que estos conceptos permanecen en el universo de la teoría global sin que deban bajar hacia tierra. Y lo que quiero es precisamente expresar la idea contraria a través de una presentación de PowerPoint que espero que por lo menos pueda captar mínimamente vuestra atención. Bueno, quien aparece en esta foto, me imagino que la mayoría lo reconoceréis, es Juan Somavía, el eterno director de OIT. Lo fue durante 15 años, desde el año 99 hasta el año 2014. Este chileno yo creo que es el gran impulsor del tópico del trabajo decente. Sabéis que fue sustituido en 2014 por Guy Ryder y que actualmente es un sudafricano, Gilbert Umbo, el vigente director de OIT. Pero yo creo que este concepto del trabajo decente sigue siendo el nexo de unión de lo que ha sido OIT a lo largo del último cuarto de siglo. Encapsula mejor que otra cualquier actividad lo que ha sido esta organización internacional dependiente de Naciones Unidas. Me importa destacar que es en el año 99 cuando emerge el concepto. En su primer informe a la Conferencia Internacional del Trabajo del año 99 lo expresa, y lo expresa en un contexto en el que me gustaría señalar simplemente dos hitos importantes. El primero está expresado en esta página de PowerPoint, es al año siguiente de la Declaración de los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo. Esa declaración que, como bien decía el secretario general de Comisiones Obreras, eleva a una característica jerárquicamente superior la eliminación del trabajo infantil, la abolición del trabajo forzoso, la negociación colectiva y la libertad sindical y la igualdad y la no discriminación. Esta declaración, yo creo que ya suficientemente conocida, yo creo que marca un hito entre un antes y un después en la OIT. Y en el año 99, esto no aparece en esta presentación, en ese momento tuve un lapsus de memoria, coincide el año 99 con la aprobación de uno de los convenios más importantes en torno al trabajo decente, que es el convenio 182 sobre la abolición de las peores formas de trabajo infantil.
Hay un dato que quiero que recordéis, un poco para abrir un debate. Este convenio fue ratificado por la práctica totalidad de los Estados miembros. Cuenta con 181 ratificaciones y todas ellas producidas en los años posteriores a su aprobación. Este convenio está, insisto, en el núcleo duro del concepto de trabajo decente. Y lo voy a utilizar alguna vez más como ejemplo de contraste, ¿no? En ese momento, el trabajo decente, tal como lo expresa el director general en la conferencia del año 99, tiene que ver con un haz de contenidos que intento poner en negrilla, ¿no? Oportunidades de trabajo productivo que supongan un ingreso justo, una seguridad laboral y una protección social para personas trabajadoras y para sus familias, la libertad para expresarse y para organizarse y la igualdad de oportunidades y trato entre todos, y en particular entre mujeres y hombres. Me gustaría posar la atención en esa evidente correlación entre la declaración del año 98 y la aparición del tópico del trabajo decente. Es obvio que la Organización Internacional del Trabajo está integrada en Naciones Unidas, pero ya desde el primer momento lo que se aprecia es una inmensa porosidad entre unas organizaciones y otras. Esta página no tiene más utilidad que expresar que enseguida el concepto trasciende más allá de la OIT y la otra entidad que en este caso interpreta y aplica el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 66, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, hace suyo el concepto y, a partir del derecho al trabajo que incluye en el artículo 6 del pacto, pues recoge ya en el comentario general del año 2006 este contenido esbozado por el director general sobre el trabajo decente en el año 1999. Pero quizá un hito que no se ha reflejado suficientemente en la evolución del concepto viene de la mano de una declaración menos conocida de OIT, la Declaración sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa, la declaración del año 2008. Yo creo que esta declaración es casi una criatura abortiva, y permítame la expresión, porque coincide con el desencadenante de la crisis financiera del Lehman Brothers. Y, por lo tanto, yo creo que como impacto real pasa un poco más desapercibida. Sin embargo, yo creo que es a partir de esta declaración el momento en el que se empieza a desarrollar de una forma sistemática la agenda del trabajo decente. A mí no me interesa destacar ahora, más allá de lo que voy a decir, el contenido de la declaración del año 2008, pero sí que me gustaría, entre otras, extraer 3 propuestas que creo que de ahí en adelante tienen un inmenso calado en el desarrollo del concepto. La primera, la necesidad de adoptar una estrategia nacional o regional en pro del trabajo decente. En esta presentación, las 4 personas que se han sentado en la mesa han expresado cómo el trabajo decente se desarrolla también en el nivel interno de las organizaciones sindicales, de las organizaciones académicas, de las organizaciones políticas. Y esto tiene que ver con esta estrategia planteada en la declaración del año 2008. Segundo, la elaboración de indicadores o estadísticas. Vamos a establecer unos indicadores que van a medir el impacto del trabajo decente.
Ahora vamos a ver los indicadores, pero antes de entrar en ellos, me gustaría expresar esta especie de complicidad que a veces no se destaca entre la Unión Europea y la OIT. Unos pocos años antes, en la cumbre de Estocolmo del año 2002, se empezó a hablar por primera vez de los elementos cualitativos de la política de empleo. Claro, la Unión Europea es un ámbito más reducido, pertenece al mundo desarrollado y los tópicos no son esencialmente coincidentes, pero muchos de ellos sí que se pueden identificar. Por lo tanto, indicadores y estadísticas. Y tercera idea, examen de la ratificación y aplicación de los convenios fundamentales. Es decir, tiene que haber para la consecución del trabajo decente una especie de auditoría permanente acerca de la ratificación y aplicación de los convenios que conforman el núcleo duro de la Declaración del año 98 de los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Por lo tanto, seguimiento en la ratificación y aplicación de los convenios. Aquí aparece la agenda, o como prefiramos, el programa de trabajo decente, que es una norma sustantiva en la medida que está integrada en la propia Declaración del año 2008, pero que es un conjunto específico de políticas que se basa en estos 4 pilares que aparecen aquí desarrollados. Promoción del empleo en el entorno de la creación de un aparato institucional y económico sostenible, un desarrollo y mejora de la protección social, la promoción del diálogo social y del tripartismo, como decía el secretario de Comisiones Obreras, y el respeto de los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Bien, estos son los indicadores. Estos indicadores realmente no son elaborados de forma sistemática por OIT, sino es hasta el año 2013. Indicadores que resumo en estos grandes titulares, ¿no? Oportunidades de empleo, ingresos adecuados y trabajo productivo, tiempo de trabajo decente, conciliación de trabajo, vida familiar y personal, abolición del trabajo forzoso, estabilidad y seguridad en el trabajo, igualdad de oportunidades y de trato en el empleo, entorno de trabajo seguro, seguridad social y protección social, y diálogo social y representación de empleadores y trabajadores. Es decir, realmente algunas de las políticas sociales a las que aludía en su presentación Maricruz, pues tienen mucho que ver con los indicadores del trabajo decente que se elaboran en OIT a partir del año 2013. Bueno, y aquí aparece, al cabo de 2 años, la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, aprobados, como ustedes saben, en la Asamblea General de Naciones Unidas de noviembre de 2015, a través de la resolución Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y aquí aparecen los famosos 17 objetivos y las 169 metas de acompañamiento que teóricamente han de cumplirse en el año 2030. Digo teóricamente, estamos en el año 2025 y en este año 2025 se debían cumplir 2 hitos que estamos, yo diría que muy lejos, lejísimos de cumplir, que es la abolición del trabajo infantil y la abolición del trabajo forzoso. Me gusta, los ingleses son muy buenos para la conceptualización. Las 5 P's de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: People, Planet, Prosperity, Peace and Partnership. Aquí se refleja el alma de la Agenda 2030. Pero incluye, y esto lo conocéis perfectamente, el trabajo decente como uno de los 17 objetivos que se adoptan como una especie de agenda
universal. Por lo tanto, trabajo decente como uno de los núcleos esenciales de la Agenda de Naciones Unidas. Y claro, yo creo que la Asamblea General describe de una forma aproximativa, pero adecuada, los retos de partida. La desigualdad de género, el desempleo, en particular juvenil, la falta de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la necesidad de erradicar el trabajo forzoso y el trabajo infantil y la necesidad de conformar una fuerza laboral saludable y bien educada con los conocimientos suficientes. Esto es puramente descriptivo. Es puramente descriptivo y también sería descriptivo enunciar el objetivo 8, promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. A mí me gustaría que, además de centrar el foco en el objetivo 8, tuviéramos en cuenta que hay otros que también tienen una correlación importante, ¿no? Cito, a modo de ejemplo, los objetivos 5 y 10, centrados sobre todo en la desigualdad y en la necesidad de reducirla, y su evidente relación con convenios de OIT. Pongo, por ejemplo, el convenio 100 sobre igualdad de remuneración entre mujeres y hombres o el convenio 111 sobre la igualdad en el empleo y en la ocupación. Es decir, la vinculación, porque como laboralistas tenemos una especie de signo fatal de centrar solo la atención en el objetivo número 8, ¿no? Y es eso, yo creo que no es solo que la Agenda 2030 reciba el trabajo forzoso, sino que el trabajo forzoso se ve enriquecido a partir de la Agenda 2030 con una dimensión más amplia de los derechos humanos. Es decir, es la propia inclusión en la agenda la que le dota de más matices al concepto de trabajo decente, como voy a intentar expresar a continuación, ¿no? Es decir, yo creo, hago una pregunta retórica, porque me parece que esto es así, ¿no? Digamos que el trabajo decente a partir de la Agenda 2030 se colorea más bien como trabajo decente y sostenible, ¿no? La sostenibilidad aparece como un apellido necesario en el trabajo decente a partir de la Agenda 2030, ¿no? Digamos que no es simplemente un objetivo el trabajo decente, es un medio para alcanzar todo el programa amplio del desarrollo sostenible. Hay una conexión mucho más profunda entre objetivos ambientales, económicos y sociales. Me consta que mañana tendréis una intervención acerca de esta materia, pero yo creo que esta conexión a partir de la Agenda 2030 es muy visible. Pero lo que quisiera expresar es que a través de ella la comunidad internacional, en el sentido más amplio del término, ha hecho suyo el objetivo del pleno empleo y del trabajo decente para todas las personas como una de sus metas estratégicas. Me gustaría también posar la atención en el desarrollo normativo de las últimas normas de OIT. Yo creo que es una realidad decir que el proceso de aprobación normativa se ha ralentizado en los últimos 20 años. Y yo creo que es bueno que se haya ralentizado. ¿Por qué? Porque para mí, digamos que los últimos convenios de OIT han ganado en densidad cualitativa. Pero no es que hayan ganado en densidad cualitativa, es que sobre todo las normas no vinculantes, las recomendaciones son mucho más políticas, son mucho más intensamente políticas. Entonces también lo expresaba en su presentación Maricruz, digamos que las normas de OIT son mucho más rotundas en su concepción de lo que eran antes y tienen mucho más metido en su corazón el elemento del trabajo decente, ¿no? Por ejemplo, el convenio 187 del año 2006 sobre el marco promocional de la seguridad y salud en el trabajo. De este tendré que hablar un poquito más adelante cuando hable de la conferencia del año 2002 y de la ampliación de los principios y derechos fundamentales del año 98, ¿no?
un convenio que tiene in situ también el concepto del trabajo decente. Pero a partir de ahí, para mí, dos convenios muy interesantes. El primero, como asturianos y asturianas o gallegos, lo podemos entender mejor que nadie, la existencia de un auténtico convenio de derechos humanos, que es el del trabajo en la pesca, el convenio del año 2007. Yo siempre digo que el Maritime Labour Convention del año 2006 es un convenio mucho más técnico, pero el del año 2007, el del trabajo en la pesca, es un convenio más de derechos humanos, ¿no? Donde tiene efectivamente el trabajo decente más en su alma, ¿no? Como uno de los sectores más peligrosos, más duros, con mayor siniestralidad laboral, ¿no? Y, por supuesto, el convenio 189. El convenio 189, el del trabajo doméstico, era, en su conformación inicial, el trabajo decente en el empleo doméstico, ¿no? Claro, aquí lo que quiero reflejar es, evidentemente, la aportación de una persona fundamental en la elaboración de este convenio, una profesora de la Universidad McGill, Adele Blanquet, que, bueno, pues precisamente pone el foco en que este convenio es un convenio que aglutina trabajo decente, migraciones internacionales, conformación de las organizaciones sindicales y no sindicales, un convenio extremadamente potente en cuanto a lo que se refiere a derechos humanos y, por supuesto, a trabajo decente, ¿no? Como contraste, el protocolo del trabajo forzoso. Uno de los núcleos temáticos importantes de la declaración del año 98. Claro, el convenio del año 29, el convenio número 30 de OIT de trabajo forzoso, estaba radicalmente envejecido y tuvo que ser acompañado de esta especie de muleta, es un texto vinculante, el protocolo del convenio número 30 sobre el trabajo forzoso. Bien, no quiero posar la atención en la letra. Evidentemente, este vendría a ser la especie de contrapunto del convenio de la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, ¿no? Ya saben ustedes que el trabajo infantil es objeto de un viejo convenio del año 73, el convenio 138, ¿no? Pero la utilidad del convenio del trabajo infantil, de la erradicación del 182, es la urgencia, es la inmediatez, ¿no? ¿Qué pasa? El protocolo del trabajo forzoso es una especie de norma muy política. Es necesario inmediatamente luchar contra el trabajo forzoso. 181 ratificaciones, decía, del convenio del trabajo infantil. Tomemos nota, 61 ratificaciones del protocolo del año 2014. Y algo que decía la viceconsejera en su intervención. Es muy importante ver cómo muchos países europeos, curiosamente, la mayoría de ellos, los que están en este momento regidos por gobiernos, a mí no me gustan los epítetos, pero alternativamente distintos al convencionalismo que nos hemos otorgado, no han ratificado el convenio del trabajo forzoso. Pongo un ejemplo lamentable, como puede ser la República de Italia, ¿no? Que no ha ratificado el protocolo del trabajo forzoso. Es decir, corren malos tiempos y este protocolo para mí es una expresión de las resistencias que hay sobre la agenda del trabajo decente en muchos lugares. Por supuesto, ciertos países de Norteamérica tampoco han ratificado el protocolo del trabajo forzoso. Bueno, voy a ir más rápido porque no quiero aburrir con este elenco de normas, pero me van a permitir que cite la que no puedo dejar de citar, el convenio 190 sobre la violencia y el acoso en el trabajo. Otra norma profundamente enraizada en el concepto del trabajo decente. Voy a ahorrar lo que aparece en esta diapositiva, que por supuesto dejaré a disposición del curso de verano, que pone de relieve esta imbricación tan importante de la violencia y el acoso con el concepto del trabajo decente. Pero decía yo, y decía de forma para nada inocente, es que también son las recomendaciones. Las recomendaciones
casi siempre acompañan a convenios. Pero las importantes, las políticas, son las que aparecen como flores silvestres al margen de los convenios. Hay una recomendación que me gustaría que ahora, cuando hablamos tanto de la economía de plataforma, revisitáramos, que es la recomendación de la relación de trabajo, que seguiría siendo muy útil, aunque tiene ya casi 27 o 28 años. Pero no me voy a fijar ahora en esa. Me voy a fijar en, para mí, dos recomendaciones que también son fundamentales en el concepto del trabajo decente. Por supuesto, la recomendación sobre los pisos de protección social. Ya saben ustedes, la norma mínima de seguridad social del Convenio 102 era, evidentemente, la norma retórica, pero la necesidad, en un momento en que muchos países en vías de desarrollo habían mudado de sistemas de reparto a sistemas de capitalización en la seguridad social, ¿no? Pero no solo la recomendación sobre los pisos de protección social, el mínimo común protegible que debíamos observar en un mundo mínimamente civilizado. También la otra, inmensamente política del año 2015, sobre la transición de la economía informal a la economía formal. Otra recomendación aislada de convenio y que también tiene mucho que ver con este desarrollo importante del tópico del trabajo decente. Y una quizá que también ha pasado muy desapercibida, pero que es muy interesante para poder poner de manifiesto y en valor este tópico, yo diría que multifacético, esta vertiente multifacética del trabajo decente. La recomendación del 2017 sobre el empleo decente para la paz y la resiliencia, donde se pone de relieve la necesidad de reforzarlo, sobre todo en situaciones provocadas por conflictos y por desastres. Es una recomendación que sería impensable sin la previa Agenda 2030, ¿no? Tampoco, esta es una diapositiva con demasiada letra y me van a disculpar, pero, sin embargo, lo que quisiera destacar es, sobre todo, evitar los prejuicios y las discriminaciones por raza, por sexo, por religión, por ascendencia nacional, orientación sexual, la necesidad de promover la igualdad de oportunidades y la necesidad de prestar atención a los colectivos vulnerables, ¿no? Esto en un contexto, digamos, de necesaria confrontación con situaciones de conflicto y con desastres. A mí me parece que esta recomendación pone mucho en valor esta especie de conformación conjunta de desarrollo sostenible y trabajo decente a partir de la Agenda 2030. Bueno, ya saben ustedes que, entre tanto, nos acercamos al centenario de OIT. La vieja dama cumplía 100 años después del Tratado de Versalles y se conforma el grupo de trabajo sobre la iniciativa sobre el futuro del trabajo que presenta su informe a la conferencia del centenario, a la conferencia del año 2019, a través del informe Work for a Brighter Future, publicado en enero del año 2019, a través de la agenda centrada en el ser humano para el futuro del trabajo. Claro, se constatan enormes avances. Es decir, digamos que he hablado de la botella medio vacía, pero también se reconocen, pues, avances en la lucha contra el trabajo infantil. Cuando se aprueba el convenio del año 99, había 250 millones de niñas y de niños, más niñas que niños, trabajando en el mundo. Este número se ha recortado en un 33%. Eso tampoco se puede desdeñar, ¿no? Evidentemente ha habido enormes avances cuando hablamos de incrementos salariales. Pero esta botella que se está llenando a cuentagotas no puede tampoco oscurecer la botella medio vacía, ¿no? El desempleo que sigue permanentemente alto a nivel global,
millones de niños, de niñas, de personas atrapadas en el trabajo forzoso, la desigualdad retributiva que sigue creciendo, los accidentes mortales que se cuentan por millones. Esto es interesante porque en el año 2019 se empieza a centrar la seguridad y la salud en el empleo como un tópico que tiene que ganar foco en la agenda de OIT. Se constata que la brecha retributiva apenas decrece. Aquí me van a permitir un paréntesis, porque a mí con esto de la brecha retributiva siempre me parece que es importante decir una cosa. A mí que la brecha retributiva avance rápido me parece que es una noticia buena con efectos secundarios, como las medicinas, ¿no? Y eso se puede comprobar cuando uno comprueba que muchas veces el Reino de España está por debajo en brecha salarial del Reino de Suecia. Y alguien piensa, ostras, aquí tiene que haber gato encerrado, ¿no? Lo digo por lo siguiente. España es un sistema con muy baja tasa de empleo femenina. Entonces, ¿qué pasa? El incremento del empleo femenino siempre produce un incremento de la brecha. Entonces, los indicadores hay que tratarlos siempre con mucho cuidado, ¿no? Cierro paréntesis, pero creo que a veces es una especie de autobombo un poquito infantil comprobar que se está reduciendo año tras año la brecha salarial entre mujeres y hombres. Lo digo para que seamos un poco críticas en esta disminución que, desde luego, es un objetivo necesario. Cierro paréntesis para seguir con la iniciativa sobre el futuro del trabajo, pero también, evidentemente, se pone de manifiesto, y también se decía, lo decía, por supuesto, Maricruz en su presentación, que aparecen nuevos retos que se expresan ya en el documento sobre el futuro del trabajo. La inteligencia artificial, la robotización, la automatización, como ingredientes que hay que tener también y digerir en cuanto al concepto del trabajo decente, ¿no? Y, por supuesto, el cambio climático. El cambio climático que expone a los mercados de trabajo a fuertes efectos, pongo aquí porque la palabra está muy de moda, y eso no la digo, no estoy al día, efectos disruptivos. Bien, dicho lo cual, pues ya sabéis que en esta conferencia se aprueba la Declaración del Centenario para el futuro del trabajo, en el que se alude a las amenazas al trabajo decente. Bien, y sobre todo se reitera la vocación de OIT de promocionar este leitmotiv como fundamento esencial de la actuación política de la OIT. Por lo tanto, un documento, digamos, fundamental como es la Declaración del Centenario, de nuevo reitera la vocación de que el trabajo decente es clave para el desarrollo sostenible, para abordar la desigualdad de ingresos y para poner fin a la pobreza. Bien, yo creo que sería importante dedicar la última parte de mi intervención, al margen de algunas críticas finales que tendré que puntualizar, a poner de manifiesto de qué forma la Unión Europea toma partido con esta especie de, ¿cómo expresarlo?, con esta especie de carácter templado que tiene siempre la OIT sobre el tópico del trabajo decente en los acuerdos sobre el libre comercio con terceros países. Lo digo porque este es un tópico insuficientemente estudiado y, más que insuficientemente estudiado, diría yo, insuficientemente evaluado. Me gustaría, sobre todo, aludir a, no los voy a desarrollar sistemáticamente, a los acuerdos de libre comercio de los últimos años, con Tailandia, con Chile, con Corea, pero cómo van evolucionando precisamente y dotando de una especie de exigibilidad convencional al concepto del trabajo decente, ¿no? Es casi un lugar común de estos acuerdos de libre comercio expresar la necesidad de ambas partes de respetar
los principios y derechos fundamentales en el trabajo tal y como fueron recogidos en el año 98. Por ejemplo, a este respecto se hace alusión en muchas ocasiones a la Declaración del Centenario, incorporándola como texto por remisión del Acuerdo de Libre Comercio. Esto es lo que tendría que añadir, lo digo así incidentalmente y lo digo ahora, como en la conferencia del año 2022 se reforma explícitamente la Declaración del año 98 para incluir, además de los 4 tópicos tradicionales, un quinto tópico sobre la seguridad y la salud en el trabajo, que pasa a tener el rango de derecho fundamental del trabajo en la consideración de la OIT. Bueno, pues evidentemente los últimos acuerdos de libre comercio hacen referencia también a la necesaria consecución de un entorno laboral seguro y saludable. Y no por casualidad, algunos de los últimos acuerdos de libre comercio expresan la atención en el protocolo del trabajo forzoso. No es una cosa menor, evidentemente, en los acuerdos, especialmente con terceros países, como puede ser el caso de Tailandia. Permítanme que de nuevo aluda al sector de la pesca como un escenario donde hay múltiples pruebas del trabajo forzoso, ¿no? Bueno, aparecen otro tipo de compromisos, pero sobre todo compromisos, como decía, a partir de la declaración del año 2008, compromisos de un programa de ratificación de convenios fundamentales. Usted tiene que ratificar el convenio 182, ese ya lo habrán ratificado, pero usted tiene que ratificar el convenio 111, o tiene que ratificar que todavía es controvertido el convenio 87 o el convenio 98 sobre libertad sindical y sobre negociación colectiva. Es decir, digamos, un programa de ratificación de convenios que aparece en los acuerdos de libre comercio con terceros países. Y algo también muy interesante, un compromiso de efectividad de las normas. Es decir, evidentemente, este compromiso de que la violación de los principios fundamentales de OIT no puede invocarse como no puede utilizarse, como una ventaja competitiva a los efectos de lograr un desarrollo económico más importante en estos países que ratifican que firman los acuerdos de libre comercio. Les cito también algún tratado de libre comercio con países más desarrollados que establecen una agenda que yo diría mucho más exigente, que hace más hincapié en seguridad en el trabajo, en condiciones decentes en cuanto a jornada laboral, en no discriminación de personas migrantes. Es decir, hay convenios, hay tratados de libre comercio de última generación especialmente interesantes. Y especialmente interesantes sobre todo en un tópico que no puedo dejar de tener en cuenta, que es la gestión responsable en las cadenas globales de suministro. Esto aparece, repito, por ejemplo, en los convenios con Indonesia, ¿no? Es decir, estos principios y derechos fundamentales pasan a ser, en las cadenas globales de suministro, ejes fundamentales de sus contenidos y no materias de colaboración conjunta como eran actualmente. Bueno, yo creo que este es el escenario, digamos, normativo. Desde un punto de vista un poco más crítico, y voy a abordar esta última parte de mi intervención, que ya voy finalizando, evidentemente, con una serie de elementos discursivos para un debate. A mí me parece que hay una especie de marco causal para entender las persistentes violaciones de derechos laborales básicos, ¿no? Que tienen que ver con estas 8 ideas que aquí intento enunciar. La primera, la debilidad de los gobiernos nacionales. Sobre todo en ciertos países aparece como un foco de debilidad frente al desarrollo del trabajo decente. La falta de actuación y de fortaleza de las inspecciones de trabajo, faltaría más.
El convenio 181 es sin duda, perdón, el convenio 81, el convenio de la Inspección de Trabajo, es el convenio fundamental técnico de gobernanza y es evidentemente uno de los elementos de debilidad en muchos países, sobre todo en vías de desarrollo. La ineficacia de las prácticas de supervisión corporativa, es decir, todo esto de la responsabilidad corporativa es insuficiente a los efectos de la promoción del trabajo decente. La subcontratación internacional, la fragmentación del trabajo, la terciarización, evidentemente, la consolidación de grandes corporaciones globales mediante fusiones, adquisición de minoristas, que son muy opacas, son muy impermeables a la supervisión externa, ¿no? El control de las empresas de comercio electrónico sobre el Big Data, la brecha digital tiene mucho que ver en la lucha del trabajo forzoso como uno de los elementos que la dificultan, ¿no? Claro, lo decía antes como elemento de desarrollo, pero lo digo ahora como elemento de crítica. Los tratados de libre comercio y la competencia a la baja en las normas laborales, ¿no? Esta especie de carreras hacia abajo tan características de la literatura en torno al trabajo decente, ¿no? El aprovechamiento por parte de las empresas líderes en crecientes espacios geográficos de producción, oligopolios que evidentemente también complican el trabajo decente. Lo ha dicho también Maricruz en su presentación. No puedo dejar de citar la conferencia del año 2025 y la necesidad de desarrollar en segunda lectura esta especie de propuesta de convenio sobre trabajo decente en la economía de plataformas. Que las dificultades sirvan y la oposición del grupo de los empresarios para conseguir finalmente una lucha que merece la pena desatarse, ¿no? Y por último, retornando ya antes de fijar las conclusiones a la Unión Europea. La Unión Europea, en esta especie de mala conciencia global que tiene, pues aprueba normas interesantes, ¿no? Y este reglamento, que yo creo que no ha sido suficientemente divulgado, sobre prohibición de mercado en la Unión de productos realizados con trabajo forzoso, ¿no? La necesidad de asegurar mediante sanciones a las empresas de la Unión Europea que no incurren en su tráfico comercial con trabajo forzoso en las últimas porosidades de las cadenas de suministro, ¿no? Aquí hay importantes empresas, sobre todo del sector textil, muy conocidas, que son siempre sospechosas de incurrir en estas prácticas de trabajo forzoso en las últimas capilaridades de las cadenas de suministro. Y, por favor, esto me parece que es así como un flash muy interesante. Esta sentencia que ustedes conocerán porque salió en la prensa, esta sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de este grupo de mujeres de la Confederación Helvética, ¿no?, que demandaban a Suiza por no cumplir con los objetivos del clima, es muy interesante comprobar, me gustaría que la releyeran para que vieran cómo también el trabajo decente aparece en el contorno de esta sentencia, ¿no? Cómo se enriquecen recíprocamente a través de la Agenda del Desarrollo Sostenible del año 2030, ¿no? O sea, es como asoma el trabajo decente también cuando hablamos de clima y cuando hablamos de espacios climáticos, ¿no? Bien, se decía también en la inauguración, y con esto sí que ya de verdad que voy a intentar concluir para no abusar de la paciencia de ustedes, ¿no? Yo creo que hay una especie de peloteo entre los stakeholders cuando hablamos de trabajo decente, ¿no? Los Estados muchas veces tienden a responsabilizar de los déficits de trabajo decente a las empresas, ¿no? Son ellas las que tienen que mejorar la seguridad laboral y la protección social, garantizar salarios mínimos, jornadas adecuadas. Y también pasa lo contrario, ¿no? Los actores empresariales devolviendo la responsabilidad a la propia OIT. Es la OIT y no nosotras, pequeñas empresas, las que tienen que desarrollar el tópico del trabajo decente, ¿no? Tienen que ser los gobiernos los que tienen que generar las condiciones, ¿no? Son los estados y los sistemas públicos
No podemos generar la impresión de que los Estados han dejado de ser responsables y que la responsabilidad solo nos corresponde a las grandes corporaciones. Luego también los Estados y las empresas van de la mano diciendo que, bueno, que la culpa está en actores ajenos a la gobernanza, ¿no? Yo qué sé, agencias de empleo irregulares, actores como corporaciones fraudulentas, delictivas, funcionarios y empleados públicos corruptos, cómplices que están imposibilitando que en sectores como el empleo doméstico, trabajo portuario o trabajos de cuidado o migraciones internacionales, digamos que se pueda trabajar realmente con condiciones mínimas de trabajo decente, ¿no? Se expresa, y no falta razón, sin duda, que el trabajo informal puede ser la principal razón de la insuficiente implantación de las normas del trabajo decente. Es verdad, la mayoría de los países latinoamericanos permanecen por encima del 50% de tasas de trabajo informal. Y el problema es cómo convencer a la población activa para dar ese paso de trabajar de la economía informal a la economía formalizada. Es cierto también, y se expresa, que las personas vulnerables muchas veces carecen de habilidades, de capacidades, de formación ocupacional necesaria, pero sobre todo lo que hay es una especie de impugnación de las medidas concretas mediante una especie de consideración autosuficiente de las grandes corporaciones. Que las grandes corporaciones actúen en el tercer mundo es intrínsecamente bueno, se dice, porque produce un trabajo más decente. Y, por lo tanto, supervisar el trabajo de las grandes cadenas de suministro puede incluso ser contraproducente. Esta es una literatura que aparece mucho en las organizaciones de empleadores en la OIT, ¿no? Es necesario relajar un poquito la supervisión de las grandes corporaciones. Y sobre todo, y ya poniendo el final, digamos que a veces lo que se aprecia es que, más que un fin en sí mismo, el trabajo decente se considera como un medio para un fin. Es bueno para la competitividad y para el crecimiento económico. Y como es bueno para la competitividad y para el crecimiento económico, hay que desarrollar el trabajo decente. Claro, esto tiene el efecto secundario. Cuando una norma concreta no sea buena para el desarrollo económico o no se considere como tal, es un esfuerzo improductivo y un gasto más que una inversión. Por lo tanto, lo que hay que hacer se defiende desde ciertas perspectivas, es una especie de secuenciación. Cuando un país afronta altos niveles de desempleo, se ha de priorizar la creación de empleo sobre el trabajo decente. Esto en nuestro país sabemos bastante, ¿no? Citaba Maricruz la reforma del año 2021, como podíamos haber citado una larga historia de reformas desde la del año 1981, ¿no? Es decir, es como si desde el grupo de los empleadores se sostuviese que la creación de empleo fuera un requisito previo para la creación de trabajo decente. ¿Por qué? Porque las normas internacionales del trabajo solo serían deseables cuando contribuyen a mayores inversiones económicas. Es decir, hay una especie de jerarquización, o por lo menos secuenciación de la creación de empleo. El crecimiento económico sería un escenario necesario para la creación de empleo. Después vendría la creación de empleo y solo en última instancia el trabajo decente. Esto aparece bastante en la literatura de las organizaciones de empleadores. Yo creo que esto es importante contestarlo porque, por decirlo así, es como si en los últimos documentos de parte de la gobernanza
apareciera una especie de postergación del objetivo, que es una especie de contestación sutil pero implícita a los principales objetivos que se han desarrollado en el contexto de la economía sostenible. Perdón, de la Agencia 2030 para el Crecimiento Sostenible. Acabo con esta viñeta, ¿no? 10 razones para estar contra los sindicatos. Las asociaciones, los trabajadores unidos contra las uniones de trabajadores. Yo prefiero no tener poder, yo amo a los jefes, ¿no? Es decir, que incluso se justifica la impugnación abierta de contenidos esenciales del trabajo decente. La vulneración de la libertad sindical aparece abiertamente como un elemento vinculado a la competitividad y a la creación de empleo en muchos de los documentos de las organizaciones de empleadores. Esto tiene mucho que ver con una contestación oblicua al trabajo decente. Porque aquí, y con esto acabo, da la impresión de que solo nos preocupan las contestaciones directas, ¿no? Cuando, por poner un ejemplo inocente, el primer ministro de un país como Hungría las contesta abiertamente, pero no cuando, por ejemplo, mediante estas contestaciones sutiles postergamos la agenda, decimos que es contingente, que hay que esperar y que esto quizás sea el mayor elemento de erosión que tiene el cumplimiento de la Agenda 2030. Estamos a 5 años, sabemos que los indicadores no vamos a cumplir con ellos, pero quizá el objetivo, sin duda el objetivo, consiste en acercarse a todos ellos en la medida de lo posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperábamos una lección magistral. Yo creo que la hemos tenido. Gracias, Jaime. Nos quedan 10 minutos para que cualquiera de vosotras o vosotros, si queréis opinar, preguntar algo relacionado con esta exposición, que en realidad ha sido amplia y yo creo que muy, muy, muy interesante. Así que si alguien... A mí me parece que en la página web de OIT los indicadores del trabajo decente están permanentemente actualizados. Ahora, en el mes de julio, se celebra una conferencia precisamente centrada en el trabajo decente, en la que un elemento fundamental va a ser precisamente la priorización de estos sí. Entonces, bueno, a mí me parece que los indicadores, sobre todo, aparecen seguidos en los informes de OIT y aparecen, evidentemente, revisiones por países de tipo comparativo. Entonces, bueno, luego, dentro, a nivel interno, pues cada gobierno tiene sus propias herramientas, precisamente por lo que se ha conseguido a partir de la declaración de 2008 ha sido un elemento de mayor porosidad, ¿no? Que todas las instituciones nacionales y regionales establezcan sus propios objetivos y sus propios indicadores, ¿no? Yo no conozco, evidentemente, los del Principado de Asturias, pero no me cabe duda de que si hay una dirección general al respecto, sobre esto tiene que haber una serie de indicadores. Yo los que consulto habitualmente son los de OIT, a través de la página en torno al trabajo decente. Bueno, pues si no hay más palabras, si quieres decir algo finalmente, Jaime, si no daríamos por finalizada. Hay una palabra ahí. ¿Hay una pregunta? Vale, perfecto.
Yeah. Yeah. Well, this is a tricky question. I'll try to express some, but you are understanding, ¿no? Nice. Bueno, él está preguntando sobre la relación entre el trabajo decente y el empleo por cuenta propia y qué tipo de ideas se podían sugerir en cuanto a la condición de empleado por cuenta propia y el trabajo decente. Bueno, es difícil esbozar una respuesta clara a esa pregunta, pero yo diría que precisamente uno de los hilos conductores que hay en OIT consiste en que una clara distinción entre el trabajo autónomo y el trabajo subordinado mejorará, sin duda, las condiciones del trabajo por cuenta propia. Es decir, quizá uno de los mayores problemas que tiene el trabajo por cuenta propia es cuando se contamina de trabajadores que solo aparentemente son trabajadores por cuenta propia. Entonces, la clara distinción es importante. Y en este sentido, lo que hay, y ya te estoy hablando más a nivel Unión Europea que OIT, porque en OIT este tópico apenas se ha desarrollado. Pero yo te diría que en la Unión Europea lo que hay es una línea programática de fortalecimiento del trabajo autónomo, que viene de la mano de distinguir autónomos o autónomas con un proyecto empresarial más consolidado de otros que actúan de una forma más precaria. Por ejemplo, reconociéndole ciertos derechos a la afiliación sindical y a la negociación colectiva a los autónomos que pertenecen al sector menos robusto. ¿Vale? Por otra parte, evidentemente, todo lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible y con la competitividad, que esto aparece también en los programas de OIT, contribuye de una forma decisiva al desarrollo de los trabajadores autónomos. Aquí siempre me importa poner de relieve la importancia que tienen para los pequeños autónomos las normas de libre competencia. Claro, es que la OIT no es la agencia encargada de esta materia, pero todo lo que tiene que ver con una libre competencia, que pasa por revisar los pactos de no competencia, que pasa por revisar todo lo que es la no concurrencia postcontractual, cuando hay un contrato de arrendamiento de servicios, es una materia que se está desarrollando a nivel de libre comercio, ¿no? Los acuerdos de libre comercio tienen todas normas antitrust que evidentemente están beneficiando a los trabajadores autónomos. Pero esto, repito, solo aparece de forma muy colateral cuando hablamos de trabajo decente y de OIT. No sé si me has entendido. Gracias. ¿Alguien más? Adelante.
Claro, es que me estás preguntando, con el ejemplo, por un sector en el que hay un convenio internacional y una recomendación. Entonces, el convenio 189 de OIT establece normas, yo diría que muy precisas. Si hay un convenio que ha tenido éxito en los últimos años, ha sido el convenio del trabajo doméstico, no solo por el número de ratificaciones, también por la influencia tan importante que ha tenido en las reformas normativas en nuestros países. Perdona que te ponga el ejemplo español, pero por ratificar el convenio del empleo doméstico hemos tenido que cambiar la normativa interna en temas como tiempo de trabajo, como derecho al desempleo, aunque eso tiene una historia más complicada, o como extinción del contrato. Entonces, por eso ponía en relación los convenios internacionales con el trabajo decente. Otro ejemplo muy característico, el sector de la pesca. El sector de la pesca es un sector muy global. Pero precisamente el convenio 188 de la pesca ha tenido que ser reproducido en la Unión Europea a través de una directiva, la Directiva 2017-159, sobre el trabajo en la pesca. Entonces, ese convenio sobre la pesca se ha vuelto imperativo, incluso para los Estados de la Unión Europea que no han ratificado el convenio de la pesca. Te pongo un ejemplo más, pero podía ponerte 1000 ejemplos. El convenio de la violencia y el acoso en el trabajo. Es un convenio reciente, pero que ha tenido ya muchas ratificaciones. Entonces, asuntos como una redefinición del concepto de la violencia o del acoso han sido muy importantes en muchos países miembros. Yo recuerdo cuando por primera vez ratificó el primer país, que fue la República de Uruguay, el convenio sobre el acoso y la violencia, la apuesta global es que este convenio tendría muy pocas ratificaciones. Y afortunadamente nos equivocamos. Entonces, la producción normativa de OIT es más lenta que antes. Pero fíjate en una cosa que estaba diciendo también. Lo que hay es una agenda de ratificación de convenios. Cualquier día que alguien entra en la página de OIT se encuentra con un país de África o de Asia que ha ratificado de golpe 8 o 9 convenios de OIT. Eso que parece una noticia intrascendente quiere decir que la agenda del trabajo decente se está implantando en todo el mundo a través de algo tan sustantivo como es la ratificación de convenios. En este país en el que estamos, hace 15 o 20 años, desatendíamos a los convenios de OIT porque estábamos muy por encima de los estándares, o eso creíamos, ¿no? Yo creo que la enseñanza de los últimos convenios de OIT es que son normas exigentes, yo diría que también para el mundo desarrollado. Y no es casual ver que muchos países que no tenían ningún problema para ratificar convenios, ahora los tienen, ¿no? Eso quiere decir que la evolución normativa de OIT es una evolución que concierne también mucho a las políticas de los países en desarrollo. ¿Vale?